haciendo negocios terminan más ricos que muchos de los ricos de Colombia. El país tiene derecho a saber eso y tiene derecho a saber si ustedes están pagando los impuestos que les corresponden, entre esos el impuesto de guerra que tienen trasladarle a los pobres de Colombia. Por último, señor presidente, les cuento que le pedí en un derecho de petición cordial al jefe del Estado que me dijera, que me respondiera a dos preguntas. La primera, señor doctor Uribe, le dije, sus hijos, Tomás y Jerónimo, en la emisora, en el programa radial La W, señalaron que usted conocía del negocio, que ellos todos sus negocios los consultaban con usted, señor Uribe, en la mesa del comedor de su casa. Le pregunto entonces al presidente de la República, ¿conocía usted, doctor Uribe, si sus hijos estaban en este negocio? Y si lo conocía, es la segunda pregunta que le hago al presidente de la República, ¿le advirtió usted a sus funcionarios, a los ministros y a los otros altos funcionarios, les advirtió que sus hijos eran socios de ese proyecto, de forma tal que estos funcionarios cumplieran con la Constitución y con la ley y se declararan impedidos? Dos preguntas absolutamente elementales, razonables, que se le hacen a un funcionario público que por muy presidente que sea, también tiene que cumplir con la Constitución y la ley. Y miren ustedes la respuesta que me da. Primero se la encarga al asesor de la Secretaría Jurídica, el doctor Armando López Cortés, quien después de echar alguna frasecita allí de esas como para colocarse para la respuesta, me dice el doctor López. Es la respuesta del presidente de la República a un senador de la República que hace un derecho de petición autorizado por la Constitución y por la ley con dos preguntas elementales de responder. Miren lo que me dice el jefe del Estado. Me permito indicarle, como él, o sea Uribe, ya lo ha manifestado, que es un tema que le compete a ellos, es decir, a los hijos, quienes manejarán directamente frente a cualquier inquietud que se requiera. No, doctor Uribe, es que yo no le estoy preguntando nada a sus hijos. Nada le estoy preguntando a esos jóvenes. Entre otras cosas, porque no tengo ningún derecho legal a preguntarles nada. Y no voy a ser el oso de que no me respondan. Le pregunto es a usted, presidente de la República. Dos preguntas simples. ¿Sabía usted que sus hijos estaban en el negocio? ¿Por qué no le advirtió a los altos funcionarios del Estado para que se declararan impedidos? Ese es todo lo que hay que responder. ¿Sí o no? En cualquiera de los dos casos. Y no, sale con esta, la satrapía. O sea, ante hechos tan escandalosos como los que yo estoy mencionando, y el doctor Uribe nos dice, no, esos son problemas de los muchachos, hable con ellos. No, este no es el ubérrimo. Esta es la República de Colombia, en donde se supone que los funcionarios públicos, por encopetados que sean, también tienen que cumplir con las leyes de la República. También pediré que se investigue la conducta, a mi juicio, dolosa del jefe del Estado en este sentido. Concluyo entonces diciendo que los favoritismos públicos y privados en beneficio de los hijos del presidente Uribe, de los Uribe Moreno, son manifiestos. Los privilegios que reciben y que los han enriquecido a reventar son absolutamente manifiestos. Que todo el enriquecimiento tiene como causalidad las decisiones oficiales, los enriquecen las decisiones del municipio de Mosquera, los enriquecen las decisiones del Comité Intersectorial de Zonas Francas. Yo pienso que aquí se configuran una serie de delitos que no voy a detallar porque entre otras cosas no soy especialista en el tema, pero sí es más o menos evidente de que aquí se configura una serie de violaciones a la ley, que tendrán que tipificar, por supuesto, las autoridades competentes, las autoridades respectivas. ¿Qué hacer con los ministros y con los altos funcionarios que actuaron de manera, que actuaron por fuera de cómo han debido actuar, sea porque sabían o sea porque no sabían? Yo en principio les pediría, señores ministros y altos funcionarios, que le pidan perdón a los colombianos por ese tipo de conductas, aceptándoles que no sabían, ministro Plata, ministro Oscar Iván Zuluaga, su irresponsabilidad y su negligencia es manifiesta, deberían pedir perdón por eso. Pero por supuesto que además deberían renunciar para que pudiéramos creerle el perdón que estaban solicitando por sus negligencias. Pero como en Colombia estamos y se tratan de los asuntos del presidente de la República, no nos sorprendamos, senadores y colombianos, si el día de mañana, antes de que el doctor Uribe salga de la casa de Nariño, le concede la Cruz de Boyacá a estos funcionarios
por la conducta ejemplar. Quiero llamar a los colombianos finalmente a señalar la gravedad de lo que ocurre en este país. El país se hunde en la descomposición. El país avanza en grado superlativo en un proceso de putrefacción. Esto sucede, por supuesto, porque hay quienes lo hagan, pero también sucede porque las gentes buenas de Colombia, y ahí incluyo mucha gente que ha sido partidaria de este gobierno y del presidente de la República, ante estos casos decide como el avestruz clavar la cabeza entre la arena, mirar hacia un lado, taparse las narices, decir que son exageraciones de la oposición, que aquí no ha pasado nada, que si es que los hijos del presidente no tienen derecho a hacer negocios, como si no estuvieran sucediendo todas las cosas que están sucediendo. Invito a los colombianos a no doblegarse ante estas conductas, a entender que este país tiene arreglo, pero que este país tiene arreglo en la medida en que las gentes buenas de Colombia, que somos casi todas, no permitamos, no toleremos que este tipo de conductas se sigan repitiendo. Muchas gracias. Gracias a usted, senador Robledo.